Sin embargo, vamos a regresar a un tema que ya traíamos hace un momento aquí con todos ustedes y que les estábamos hablando sobre lo que va a ocurrir con esta insaculación en el Senado de la República para escoger también a las personas que van a participar en el proceso electoral de la elección judicial de este 1 de junio. Para seguir hablando más sobre lo que sucede, le damos la bienvenida en este espacio a la ministra Lenia Batres para ahondar en el tema. Muy buenos días, ministra. Agradecemos que haya tomado esta entrevista. ¿Cómo está? Hola, Perla, muy buenos días. Buenos días, Obed, aquí con mucho gusto saludándolos a ustedes y a su auditorio. Pues agradecemos que esté aquí esta mañana de jueves 30 de enero, ministra. Y la primera pregunta que le quiero hacer tiene que ver con todo esto que hemos estado viendo. Se ha reactivado otra vez el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué fue lo que sucede en la Corte y qué fue lo que sucede desde su punto de vista, desde donde usted está, con el trabajo que realiza el Comité del Poder Judicial, ya que el día de ayer veíamos al presidente del Senado, a Gerardo Fernández Noroña, decir que había sido por dedazo que habían escogido a las personas que iban a ser parte de esta lista? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se está dando esta operación dentro de la Suprema Corte de Justicia, ministra? Bueno, el Comité de Evaluación hace 15 días decidió atender una suspensión que le ordenó primero un juez de distrito de Michoacán y al día siguiente un juez de distrito de Jalisco, emitiendo suspensiones para que dejaran de realizar la labor de evaluación de las candidaturas. Más de 15 días, casi 3 semanas fue esa suspensión. Ellos no pusieron en duda la competencia de estos jueces, no obstante que es muy clara la Constitución de que hay una sola autoridad jurisdiccional en materia electoral, que es el Tribunal Electoral. Los jueces de distrito no tienen competencia al respecto y no obstante, pues no pusieron ninguna duda. Después de esta suspensión, que por cierto empezó a debatir la propia Corte, su servidora propuso que se destituyera este comité porque no solamente estaba generando la suspensión de sus propias actividades, sino que en realidad estaba suspendiendo la participación del Poder Judicial en este proceso, porque nos suplantaba de alguna forma al Pleno de la Suprema Corte al impedir que nosotros pudiéramos concluir la labor de selección de candidaturas, que no se le dio a este comité, sino a la propia Corte, que tendrían que enviarse a más tardar el 31 de enero, que se cumple el día de mañana. Entonces suspendieron sus actividades en el proceso que se había aprobado, que siguiera la selección aquí en la Corte. Habían incluido no solamente la entrevista, el análisis de los propios requisitos constitucionales que tenían que cumplir quien quisiera ser candidato o candidata del Poder Judicial para la elección el 1 de junio, sino que además incluso se pusieron requisitos extras o por encima de los determinados en la Constitución, como fue el que tuvieran preferencia quienes presentaran su propia experiencia jurisdiccional, iban a tener esa preferencia aquí en el comité, y además se iba a incluir un examen de conocimientos que iba a aplicar la escuela judicial. Entonces el proceso se miraba pues más complejo que los otros comités, y cuando deciden suspender las funciones se entendía que difícilmente iba a cumplirse pues con la realización de este examen a más de 3,000 personas que finalmente habían presentado su candidatura aquí. Entonces, bueno, deciden suspender sus funciones. Esta semana el Tribunal Electoral toma el tema en las manos después de que la Corte había ratificado la suspensión sin tener tampoco facultades para ello, y entonces el Tribunal Electoral le ordena al Senado que retome esta función para que
que no se pierda las candidaturas del Poder Judicial, y justamente ello diera lugar a que más adelante estos candidatos se quejaran del proceso en su conjunto y que no se les pudiera haber dado la oportunidad de contender en igualdad de circunstancias con las demás candidaturas de los otros comités. Entonces se le da el Tribunal Electoral, que tiene facultades plenas en la materia, le da esta atribución al Senado con base en que la reforma constitucional dice que lo no previsto será resuelto por el propio Senado. Entonces esto se asume como un tema no previsto, se garantiza el proceso de selección y creo que correctamente se le da esta facultad al Senado. El Senado retoma las candidaturas que le envía el Poder Judicial a través de la propia Suprema Corte, los trabajos que había dejado el Comité de Evaluación, y suscitan pues esta información que nos dio el día de ayer el senador Gerardo Fernández Noroña, señalando que lo que encontraba era un proceso extraño, porque pues lo último que se sabía es que el Comité de Evaluación del Poder Judicial pues no había realizado la selección, y al final termina dando resultados de una selección que deja una cantidad muy pequeña de candidaturas, fundamentalmente a ministros y ministras. Sobre todo decía él el dato de las ministras, el número de candidaturas de ministras que está enviando el Poder Judicial es casi el número de las que implica poner en la boleta electoral, es decir, no le va a dar lugar al sorteo que se estaba incluyendo en el proceso de selección, porque lo que instruye la reforma es que se determinen 10 candidaturas para cada cargo en el caso de la Corte, y que de esas 10 candidaturas o precandidaturas se sortearán y quedarán 2. Entonces lo que informaba Fernández Noroña es que no se le estaban dando este número y se le daba un número muy reducido, pues ya de candidaturas que se entiende pues seleccionadas directamente para no dar lugar al proceso de selección que en su caso tenga que realizar el Senado mediante una insaculación, lo cual pues él veía notoriamente digamos que irregular, porque lo que se había informado es que no había habido proceso de selección. Bueno, pues él decía, y yo creo que tiene toda la razón, que el Poder Judicial debe explicar qué cosa hizo. Y bueno, pues con estos datos que nos da, pues justamente nos suscita esa curiosidad, más aún a su servidora y seguramente a quienes formamos parte del Pleno, y no sabemos, porque nunca recibimos ninguna información de lo que hizo este comité, que por cierto nombramos nosotros. Nombró el Pleno de la Corte, estaba obligado a informarle al Pleno de la Corte y nunca nos informó nada. Debe haberle informado muy probablemente a la presidenta de la Corte, que fue la que, entiendo, envió finalmente la información al Senado de la República. El Senado tiene que enviarnos a nosotros las candidaturas, porque nosotros como Pleno de la Corte somos los que tenemos que votarlas. Eso es parte de lo que dice la propia resolución del Senado. Entonces, pues vamos a estar, la resolución del Tribunal Electoral, vamos a estar muy atentos y por supuesto, desde ya yo he asumido pues la propia inquietud de que se nos aclare qué fue lo que hizo el Comité de Evaluación, que sin terminar, sin concluir un proceso de selección, y hasta donde nosotros habíamos tenido conocimiento, porque lo hizo de conocimiento público, no teníamos una selección tan minuciosa ya de candidaturas como fue que quedaron para este caso, y si es cualquier otro también, cómo fue que quedó el número de candidaturas tan pequeño, bajo qué criterios, cómo
se seleccionaron, si no se les aplicó el examen, cómo fue que determinó que quedaban estas candidaturas que termina enviando al Senado de la República. Por supuesto vamos a pedir la información y por supuesto que en caso de que se nos otorgue, como está obligado finalmente este comité, aún y después de que fue de que renunció, pero finalmente debió habernos dejado desde el momento en el que aceptó cumplir esta labor auxiliar de evaluación de la Suprema Corte, cómo fue que realizó las tareas y termina enviándose esta cantidad de candidaturas o de precandidaturas al Senado. Ministra Lenia Batres, muy buenos días. Dentro de la Corte se sabe, bueno, en general es de conocimiento público, la propia ministra Yasmín Esquivel lo decía a los periodistas, cómo es conocida el rechazo total de la ministra presidenta Norma Piña en contra de la reforma al Poder Judicial. Lo vimos todos en esta sesión, cómo operó para tratar de tirarla, pero también es conocido cómo en otros órganos a los que ya tiene control se han movido siempre para tratar de estar bloqueando esta reforma judicial. Lo que poco se habla es quiénes son los operadores, los personeros de ella para estar operando en cada uno de estos órganos, ya sea en el Comité de Evaluación Judicial, quien se reunía con ellos, en el caso de otras instancias. ¿Ustedes tienen identificados a quiénes son los que están operando en contra de la reforma judicial a nombre de la ministra presidenta Norma Piña Hernández? Bueno, más allá de la responsabilidad que seguramente ella tiene, y además diría efectivamente la principal responsabilidad que ella tiene en el bloqueo que efectivamente ha sucedido para que siga su curso la ejecución de la reforma judicial, no es la única. Hay otros ministros que han venido también apoyando o instrumentando el freno a la reforma judicial. Hay que decirlo así porque finalmente han sido mayoritarios. ¿Quiénes son? Pues en el caso de los ministros es clarísimo, pues ustedes pueden ver las votaciones particularmente de las acciones de inconstitucionalidad. Hay una votación que es terminante, que es la del 5 de noviembre. Pueden ver ustedes finalmente quién votó a favor y quién votó en contra del proyecto de dictamen presentado por el ministro González Alcántara, que era el que planteaba invalidar la reforma judicial. Bueno, creo que ahí está clarísimo los posicionamientos de los ministros. Además, pues hay un Consejo de la Judicatura Federal que no solamente, en el que no solamente participa la ministra Norma Piña, si bien ella lo encabeza, pero que no fue capaz de imponer sanciones a los jueces, magistrados que durante más de 2 meses y medio estuvieron obstruyendo, es más, renunciaron a funcionar y a cumplir sus funciones jurisdiccionales en protesta contra la reforma judicial. Ese Consejo de la Judicatura Federal, que integran 7 personas, no fue capaz de poner ni un alto, ni siquiera de advertirles la posibilidad de sancionarlos, ya no digamos suspenderles el pago que debió habérseles suspendido, como dice la Constitución, en caso de abandono de labores, que fue lo que sucedió porque no hubo ni siquiera una huelga legalmente establecida. Son varias las personas, son varios los operadores, pero yo digo que hay responsables. Y los responsables están allí a la vista de todo mundo. Además hay funcionarios, por supuesto, administrativos, que por supuesto, pues bueno, pues no son los que han obstruido la reforma, pues son las cabezas del Poder Judicial que están en el Consejo de la Judicatura y en la Suprema Corte, los que la han obstruido. Los demás, pues son trabajadores al servicio de estas cabezas, son subordinados jerárquicos y además están sujetos a contratación.
Se trata de José Alfonso Montalvo, quien fue antes de ser consejero de la Judicatura Federal, fue secretario ejecutivo del Pleno del Consejo cuando llega la ministra Norma Piñas, y también le pregunto, y también de Natalia Reyes Heroles, la hija de Federico Reyes Heroles, un abierto opositor de tiempo atrás, y en cuanto a la izquierda, al obradorismo y demás. Se trata de los consejeros. Uno de los consejeros ha sido él exactamente, pero fue consejero. O sea, su responsabilidad no es cuando era secretario del consejo, sino desde que es consejero. Y hay 7 integrantes ahí. Entonces yo asumo que hay finalmente una no mayoría que no es no ha tenido o no pudo garantizar el cumplimiento de las funciones del Poder Judicial, particularmente en cuanto al funcionamiento durante esos 2 meses y medio, pero además ha tenido otras responsabilidades, entre otras u otros incumplimientos de la reforma, 2 muy importantes porque creo que tienen que ver con las posibilidades de que tenga recursos otras funciones del Estado. Pues una fundamental pues ha sido la determinación de devolver los fideicomisos a la Tesorería de la Federación. Hay 4 fideicomisos que están a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay 2 fideicomisos que están a cargo del Tribunal Electoral, y el resto, es decir, 8 fideicomisos están a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. De esos 8, 7 debían haberse ya reintegrado al erario federal, pero resulta que se dan amparos, y resulta que el Consejo de la Judicatura Federal, en lugar de sancionar a los jueces que indebidamente están dando amparos contra una reforma constitucional, porque ahora viene determinada esa devolución en los transitorios de una reforma constitucional, y la propia Constitución dice que está prohibida cualquier incluso admisión de un juicio de amparo contra reformas constitucionales, y en lugar de ser sancionados estos jueces, resulta que se asumen como autoridad del Consejo de la Judicatura Federal, autoridad única que en este momento puede sancionar jueces que actúen indebidamente, violando la ley, y en este caso la Constitución. En lugar de hacerlo, acata, resulta que se asume como subordinado para efecto de no devolver estos recursos a la Tesorería de la Federación. Acata suspensiones igual que las que se dieron indebidamente en materia electoral. En este caso, acata suspensiones y no devuelve, no reintegra estos recursos, que por cierto pues son parte de los que estarían, de acuerdo con la propia reforma, financiando las elecciones, los comicios para el próximo 1 de junio. Además de la no devolución de estos fideicomisos, que insisto, tiene responsables, y las responsables son las cabezas que debieron haber funcionado ya como titulares del Poder Judicial de la Federación. Pues tenemos también fideicomisos no devueltos. En el caso de la Suprema Corte se devolvió 1, pero se ha negado la devolución de otros 3. Pues subsisten. Además de eso, hay todavía pues un incumplimiento en el monto de las remuneraciones de las personas servidoras públicas de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral, que en los 3 casos siguen rebasando el límite constitucional que dice el artículo 127, fracción segunda, que ahora la reforma constitucional reiteró en el artículo 94 constitucional, y bueno, sigue habiendo renuencia para cumplirlo, lo cual pues también tiene responsables que también son los titulares, porque somos los que aprobamos los presupuestos. En el caso de tribunales y juzgados, el Consejo de la Judicatura Federal; en el caso de la Suprema Corte, el Pleno de la Suprema Corte; en el caso del Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral aprueba el presupuesto, y en ninguno de
de los tres cuerpos superiores, cabezas del Poder Judicial de la Federación, se ha querido acatar estas disposiciones. Por eso insisto, pues no son funcionarios subordinados, hay ministros, consejeros, magistrados que debieron haber instrumentado estos temas de la reforma al Poder Judicial y pues no ha sucedido. Sí, porque ¿a cuánto equivale ahorita, ya que estaba mencionando este tema de los fideicomisos, ministra? Es algo que también queríamos preguntarle. ¿A cuánto asciende este monto de los fideicomisos que no han devuelto y que usted misma nos acaba de explicar, ¿no? Están metiendo estos amparos para tratar de detener este dinero. Y también el día de ayer usted subía un video en sus redes sociales haciéndole este llamado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revierta el recorte de más de 184.5 millones de pesos a prestaciones para trabajadores del máximo tribunal. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Porque también veíamos la semana pasada cómo fue, y en días anteriores, cómo fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no están acatando estos cambios que se dan desde la reforma al Poder Judicial y ahora les están recortando estas prestaciones, ministra. Sí, efectivamente, bueno, de lo que se ha devuelto de los fideicomisos, los 13 fideicomisos, o más bien los 14, pero son 13 los que tienen recursos, el saldo que teníamos a diciembre de este año era de cerca de 25,000 millones de pesos. Se han devuelto 3,000 millones, lo cual quiere decir que hay 22,000 millones de pesos en el resto de los fideicomisos, de los cuales entiendo que solamente uno se le está dejando al Poder Judicial para el pago de las liquidaciones a jueces y magistrados que decidieron renunciar. Entonces son por lo menos 20,000 millones de pesos lo que no ha devuelto todavía el Poder Judicial a la Tesorería de la Federación por concepto de estos fideicomisos. Y respecto del presupuesto aprobado aquí en la Suprema Corte, efectivamente lo discutimos desde el 9 de enero, se tomó una determinación que yo creo que es absolutamente injustificada, dado que todavía tenemos muchos conceptos, no solamente digamos que de gastos que no son indispensables, sino de gastos suntuarios, es decir, que están que son gastos de privilegios de los propios ministros de aquí de la Corte. Yo proponía que en lugar de tomar esa medida de disminuir 50% el gasto del comedor para los trabajadores de la Suprema Corte y en lugar de quitarles el último bono que reciben, la asignación adicional que están recibiendo a fin de año los trabajadores operativos y mandos medios de la Suprema Corte, que en lugar de quitar estos dos conceptos que son prestaciones laborales, derechos adquiridos de los trabajadores, incluso de base, en lugar de suprimir estos conceptos, pues que suprimiéramos pues gastos suntuarios que todavía tienen ministras y ministros. Uno de ellos pues es a través de dos áreas que son áreas de servicio que no tienen utilidad en las funciones sustantivas de la Corte, que son para atender necesidades personales de ministras y ministros. Una se llama atención a ministros, otra se llama atención a exministros, y son dos áreas cuyo trabajo consiste en acompañar a los ministros, acompañarlos, no tiene más funcionalidad. En algunos casos son compañía de 2, 3, 4, hasta 10 personas que acompañan algún tipo de misión que tiene que cumplir el ministro, es decir, no implica el funcionamiento operativo de estas compañías.
o son algunas labores de carácter más personal que tenga que realizar algún ministro, ayudan estas áreas a evitarle este tipo de labores, trámites o algún otro tipo de funciones que si bien pueden ayudarle a disminuir tiempo a un ministro, pues no se justifican en términos operativos de los trabajos de un área de servicio público como es el Poder Judicial de la Federación. Entonces, yo proponía que en lugar de el pago del desplazamiento de todas estas personas que a veces se desplazan en avión incluso y por lo tanto pues implica también gastos de boletos de avión, de viáticos, de alimentos en funciones no operativas, que en lugar de realizar estos gastos pues más bien se recorten y se queden pues en las prestaciones íntegras para los trabajadores que finalmente pues ya asumieron como parte de los gastos, pues el subsidio que se hace a la comida que se finalmente consume en el comedor de trabajadores de la Corte, o que cuenta con un bono que se viene entregando a final de año y que ahora se les estará recortando porque no se quiere tocar un peso de estos gastos que no son fundamentales que todavía tiene la Corte. Y bueno, proponía este recorte a estas áreas no sustanciales de la Corte, pero también proponía que se pudieran suprimir el exceso de camionetas blindadas que se tienen, que son propiedad de la Corte. Cada ministro tiene asignadas al menos 2 camionetas. Yo les decía pues que se ocupe una, pues finalmente los ministros no se trasladan en más de una camioneta, y que se venda el resto, y podríamos vender por lo menos 10 camionetas y sacar de ahí por lo menos 20 millones de pesos, y no es que más, y son gastos que llevan a poder también pues cumplir otras áreas sustantivas. También proponía pues esto de las supresiones de las prestaciones extraordinarias que todavía reciben los ministros, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada, que son 2 conceptos que reciben los ministros, no obstante que están prohibidos en la Ley Federal de Austeridad Republicana. Proponía también que se suprimiera un gasto que se hace al año de por lo menos, aquí este año se presupuestó menos dinero que en otros años, que me parece que es $1 millón nada más. En otros momentos ha sido grandísimo este concepto de capacitación. Bueno, que por lo menos este $1 millón se suprima, que es para el pago de colegiaturas en escuelas privadas, que se realiza no solo para ministros, sino también para otros funcionarios de la Corte. Estas colegiaturas pues llegan a ser de $20,000 al mes o más, y no se justifica que se estén pagando por el propio erario por concepto de capacitación, porque son finalmente costos muy altos que ni siquiera repercuten, por lo menos no de manera inmediata y no de manera única, pues decir, puede haber otras fuentes de conocimiento y de capacitación para los funcionarios mismos de la Corte, entre otros conceptos. La Corte Ministra, misma... Y en ese sentido, sí. En publicidad y comunicación social, hoy en Sin embargo, .mx publicamos cómo, por ejemplo, en los últimos 2 años que ha estado como presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña ha dedicado todo un gasto para defender, sobre todo en el marco de las protestas del Poder Judicial, con estas campañas, lo que hacen estos grupos que se enquistaron en la Corte. Ahí no se ha considerado de alguna manera meter, digamos, recortes, y sobre todo saber de verdad era necesario hacer toda esta campaña en un contexto, y sobre todo luego de que se les pidió al propio Poder Judicial regularse ellos mismos. Sí, la propia Corte ya tuvo que aceptar la propia disminución del pago de comunicación social. Entonces, una parte también de un concepto que
no se elimina, pero sí se modifica. Pero sí, efectivamente, en los últimos años se ha gastado mucho más para Justicia TV y para comunicación social. Y se entiende que pues en una labor fundamentalmente de pago de esfuerzos de mensajes políticos más que otra cosa. Pero sí, efectivamente, así es. Pues agradecemos, ministra, que haya estado con nosotros aquí en Café y Noticias. El espacio, ya sabemos, sigue abierto para usted, que también se fue a registrar ya para que aparezca en la boleta como ministra del Pueblo, ¿correcto? Sí, ayer a mí me sorprendió primero que se filtrara a horas de haberse ingresado el oficio, porque es un escrito que presentamos el día de ayer ante el Senado. Le estábamos solicitando tanto al Senado de la República como al Instituto Nacional Electoral que se garantice que en el momento oportuno pues se incluya este sobrenombre que finalmente sí me ha identificado de manera absolutamente pues yo digo de un reconocimiento que espero merecer, por el que trabajo, y sí por supuesto que me enorgullece que se identifique de esa forma. La propuesta es que se ponga en la boleta electoral. Si finalmente hay esa identidad, que por supuesto me gusta mucho, pues no puedo no confesarlo así, pues que se ponga en la boleta. Lo que me sorprendió mucho es que a horas de haber ingresado este escrito, de inmediato ya estaba filtrado. Ni siquiera estaba yo preparada para eso, porque lo metí ayer porque justamente se vence el día de mañana, y pensé que podría estar en este lapso esta determinación, porque en el caso de quienes ya ocupamos un cargo no vamos a tener un momento de registro formal. Entonces va a mandar el Senado de la República las candidaturas al Instituto Nacional Electoral en los próximos días. Se tenía el día de ayer para determinarlas. Va a terminar de integrar las candidaturas ya en su forma definitiva en los próximos días, y estará enviándola al Instituto Nacional Electoral. Como no se determinó ni ha determinado el INE ninguna fecha para quienes ya ocupamos el cargo y no tenemos un momento de registro formal, sino que se va a asumir que alguno de los poderes, yo supongo que el propio Poder Judicial, trasladará nuestro nombre de quienes no renunciamos, y el Senado tendrá que a su vez transmitirlo al Instituto Nacional Electoral. Pues me adelanté y quise garantizar, o que se me indique, o que en su momento se considere pues esta posibilidad. No era mi idea hacerlo público ahorita, pues ya lo hicieron público cuestionándolo algunos medios de comunicación, y entonces salí por eso a reivindicarlo pues en mi propia cuenta de X el día de ayer, ya poniendo la versión completa del escrito que envié, sustentando justamente el artículo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dice que tendremos derecho de que aparezca nuestro nombre y un sobrenombre, y entonces por qué yo estaba enviándolo en este momento. Pero no tiene más que esa connotación. Pues al no haber un término legal, pues decidí enviarlo de una vez, y sí esperaría que se considere. Mi preocupación también es que algún otro candidato o candidata pues quisiera identificarse también con este nombre, y por lo tanto pues se pensara que ya no es utilizable. Bueno, pues también por esa misma razón me anticipé
para que sea considerado en el momento del registro correspondiente. Pero sí, por supuesto que es una denominación que por supuesto me enaltece, me enorgullece, me encantaría merecerlo y que por supuesto pues en su momento se considere así en la propia boleta electoral, pues sabremos si tiene ese respaldo que me encantaría que tuviera. Pues, ministra Lenia Batres Guadarrama, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. En verdad, gracias por sus respuestas y pues esperamos volver a encontrarnos aquí mismo. Obed, Perla, mucho gusto en saludarlos en esta mañana. Que tengan muy buen día y un saludo afectuoso a su auditorio. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a la ministra Lenia Batres, y creo que a nosotros nos hace enojar cada vez que escuchamos cuánto dinero hay para el Poder Judicial. 20,000 millones. 20,000 millones aún les falta por devolver, pero bueno.